venido estudiando, ¿verdad? Por las clases de Torá, hemos venido estudiando de Balaam, ¿verdad? Del adivino de Balaam. Y bueno, solo voy a tomar la parte última, ¿verdad? De que como Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Eso ya lo conocemos, que no pudo maldecir porque al pueblo de Israel nadie le puede maldecir. Aquel que camina en obediencia al Todopoderoso, no hay brujería, no hay hechicería, no hay agorero, no hay adivino que pueda afectar la vida de un hijo de Israel, ¿verdad? De un hijo del Abacados. Entonces, como Balaam no pudo maldecir a Israel, ¿verdad? Él tuvo otra salida. ¿Y por qué él quería darle otra salida? Porque recuerden que de por medio había una gran recompensa. Recuerden que Balac le había dicho, te voy a recompensar muy bien. Entonces, él no pudo maldecir, pero él, la recompensa, recuerden que ¿dónde estaba? En su corazón. Allí él estaba con eso, ¿no? Que él sabía que le tenían una recompensa. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Balaam, ¿verdad? Dice que le dio un consejo a Balac. Pero este consejo que le dio a Balaam, ¿verdad? Porque dice Apocalipsis, capítulo 2, verso 14, voy a leerlo rapidito. Dice, no obstante, tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes un poco de gente que retienen las enseñanzas o doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a tenderle trampa a los hijos de Israel para que comieran comida que había sido sacrificada a los ídolos y a cometer pecados de fornicación y adulterio. Aquí podemos ver en Apocalipsis que dice que Balaam enseñó a Balac, ¿verdad? Entonces, cuando habla también, en otra traducción dice que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué es doctrina? Porque quizás nosotros por mucho tiempo recibíamos de una doctrina, de unas enseñanzas, ¿verdad? Antes. Y no crea que es poca cosa. Aquí Balaam, vamos a ver qué es lo que enseñó. Doctrina significa enseñanza, instrucción, palabra, algo recibido, sea de parte del maestro o del oyente. También significa inducir engañosamente, engatusar, ¿verdad? Y si voy a la raíz primaria de esa palabra, significa endulzar, envolver. Mire, qué tremendo, parece cualquier cosa cuando lo leemos, que Balaam le dijo algo a Balac, pero realmente estaba dándole qué cosa, una doctrina, una instrucción, una enseñanza, ¿verdad? ¿Y por qué Balaam enseñó a Balac, o le dio esta doctrina? Porque no pudo maldecir a Israel, pero sí pudo influenciar en Balac. ¿Para qué? Para que a través de las mujeres moabitas seduzcan a los hijos de Israel a fornicar. Mire, Balaam tuvo otro plan. Él le dio otro plan, ¿verdad? Le dio un consejo, una doctrina, una enseñanza, una instrucción para que haga caer al pueblo de Israel, en vista de que él no lo pudo maldecir, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué le dio esta doctrina? ¿Verdad? Porque la única forma de hacer que el Todopoderoso entre en ira con su pueblo o se aleje de su pueblo era haciéndolo enojar con su pueblo. Y esto fue lo que hizo Balaam, dándole una instrucción, un consejo, una enseñanza. ¿Qué cosa? Que haya una seducción para los hijos de Israel y así los haga caer en pecado. Eso es lo que dice Apocalipsis 2:14.
Entonces, mire, qué tremendo es cómo se encuentra en este tiempo mucho pueblo. ¿Por qué? Porque muchos dicen, yo ya no soy católico, o yo ya no adoro ídolos, ¿verdad? Muchos dicen, yo ya no tengo imágenes en mi casa. Pero resulta que la doctrina, la enseñanza que reciben, no es una enseñanza que el Todopoderoso la prueba. ¿Por qué? Porque están tendiendo una trampa. ¿Para hacer qué? Caer al pueblo. ¿Y cómo es esto? Transgrediendo los mandatos, quebrantando las instrucciones del Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, aquí en Revelaciones o Apocalipsis dice que Balaam enseñó a ponerle trampa a los hijos de Israel. Qué importante es que nosotros podamos de leer detenidamente, ¿verdad? Porque no fue porque los hijos de Israel cayeron porque sí. Allí los indujeron engañosamente, los engatusaron, porque dice que le pusieron trampa, ¿verdad? O sea que ellos cayeron en la doctrina de Balaam, en esa doctrina engañosa. Hoy, en este tiempo, podemos ver cómo muchos están envueltos en esa doctrina engañosa, en esa doctrina que endulza, ¿verdad? Porque también significa endulzar, significa envolver. Cómo muchos están endulzados su oído, escuchando palabras proféticas que el Padre nunca envió a hablar. Cómo están envueltos en mantos que no son mantos que vienen del Todopoderoso, porque son mantos babilónicos, mantos de Jezabel. Pero el pueblo está engañado. ¿Por qué? Por una doctrina, por una enseñanza, por una instrucción, porque se dejaron seducir. Hoy a muchos no les gusta escuchar la verdad. Prefieren escuchar la mentira que endulza el oído. La mentira que los hace sentir cómodos. Imagínese usted cómo está el pueblo en las congregaciones. Cómo están muchas congregaciones. Impacto profético. Pero, ¿qué doctrina están dando? ¿Será aquella que endulce el oído? ¿Será aquella que envuelve? Aquella que los hace sentir cómodos. Aquellas que los endulza, ¿verdad? Diciéndole, todo te va a ir bien, pero no corrigen, no forman, no reprenden. Esa es la doctrina que se encuentra en muchos lugares, en muchas congregaciones, a donde el pueblo creyente se siente muy cómodo. Y prefieren esos grupos de escuela profética, prefieren esos grupos, ¿verdad? A donde te dicen casa profética, pero resulta que la doctrina es una doctrina de Balaam. Es una doctrina a donde le ponen tropiezo, una doctrina donde solamente están endulzando el oído, pero no están trayendo corrección, formación a ese creyente que está llegando. Y ¿saben algo que el Padre me hablaba? Que nosotros tenemos que tener misericordia, así como el Padre tuvo misericordia con nosotros. Porque ellos no son culpables. Porque hay unos guías ciegos que están guiando a aquellos que llegan y que también están ciegos. Necesitan ser sacadas esas vendas que están en sus ojos. Pero, ¿acaso podrá un ciego guiar a todo un pueblo que está dentro de una congregación? Los dos van a caer en el mismo hoyo. Esa es la condición actual en la que se encuentran muchas congregaciones. Y aún a algunos les ha llegado, ¿verdad? La verdad. Han conocido lo que el Padre está hablando en este tiempo, pero se niegan a dejar, ¿qué cosa? Su doctrina. Tienen miedo a los cambios, caminar hacia la verdad. ¿Por qué? Porque no quieren dejar lo que por muchos años les ha traído recompensa, ¿verdad? Muchos se sienten cómodos,
en sus grandes congregaciones, con muchísimas personas dentro, pero solamente están endulzando su oído. Esa es la condición del pueblo creyente en este tiempo, la condición de las congregaciones. Pero bendito sea nuestro Abba, que nos ha permitido conocer la verdad. Leía un poco más porque me traía curiosidad cómo es que el pueblo de Israel, ¿sí?, dice que Balaam les tendió una trampa, ¿verdad?, por medio de Balac. ¿Cómo es que ellos cayeron en esa trampa? Porque el pueblo de Israel dice que fornicó, ¿verdad?, que se comenzó a enredar con estas mujeres. Y leía, y dicen los estudiosos, que este fue el consejo o la doctrina que le dio Balaam a Balac. Escuche. Balaam le dijo: el Elohim de este pueblo no soporta la promiscuidad, la degeneración sexual. Si logras hacerlos caer en este pecado, no solo que su Elohim no los protegerá, sino que hasta los castigará. De esta forma, lograrás vengarte y propinarles un duro golpe. ¿Y cuál fue el golpe que vino? ¿Cuál fue la consecuencia? Dice que llegó la plaga. Es tremendo. Mire, Balaam conocía muy bien al Dios de Israel. Balaam dijo: Balac, yo no pude maldecir. No pude porque este pueblo es bendecido. Pero te voy a dar un consejito. ¿Sabes algo? El Dios de estos israelitas no tolera el pecado, la fornicación, no tolera la promiscuidad, la degeneración sexual. Eso aborrece. Si tú logras hacerlos caer en este pecado, Él se va a enojar con ellos y va a dejar de protegerlos. Van a quedar desprotegidos y allí los va a castigar y allí tú vas a ganar. Mire el consejo que le dio Balaam, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Yo voy a ir más allá. ¿Qué está pasando en las congregaciones en este tiempo, en el pueblo creyente? Recordemos que pecado sexual, fornicación, no solamente es pecado sexual, ¿verdad? ¿Qué pasa con la transgresión, con el quebrantar mandatos? El Padre Celestial nos quita su vallado. Cuando el pueblo quebranta los mandatos, el Padre retira su protección. Ya no va a estar usted al abrigo del Altísimo. Ya no va a estar morando bajo la sombra protectora. Balaam conocía muy bien al Dios de Israel y sabía que con esta doctrina, con esta instrucción que le estaba dando a Balaam, él iba a ganar. Dicen los estudiosos que Balac empezó su plan a ponerlo por obra de inmediato. ¿Cómo fue esto que les tendió trampa? Dicen esto los estudiosos, que Balac ordenó a su propia hija que reúna a las princesas de Moab y las instruya, o sea, las adoctrine. Las instruya para que salgan a donde estaban acampados los israelitas y los seduzcan. Mire, usted no se puso a pensar, ¿cómo es que fueron seducidos? ¿Cómo es que cayó el pueblo de Israel? La instrucción, el consejo de Balaam, Balac lo toma, lo pone en operación y usa a su propia hija. La hija va donde las princesas de Moab, donde las hijas de los príncipes, ¿verdad? Y también les da una instrucción para que ellas salgan a donde estaban acampados los israelitas y comiencen a seducirlo. Dice que estas mujeres, princesas, montaron tiendas de artículos artesanales a precios muy tentadores. Seducción. Y cuando un hombre hebreo se interesaba, lo hacían pasar
a la trastienda, a la parte posterior, y allí los seducían. ¿Sí? Me dio curiosidad, bueno, ¿qué era lo que pasó? Y comencé a leer la Torá en los comentarios, ¿verdad?, de los estudiosos. Entonces, imagínense cómo funciona el plan, el consejo, la doctrina de Balaam funcionó. Y funcionó porque así lo dice el capítulo 25 de Números, que ya lo estudiamos, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Voy a leerlo rápidamente. Dice, Israel se quedó en Sitín y allí el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estas mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, donde el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Con Israel, así unido a Baal-peor, la furia de Yahvé se encendió contra Israel. Esto pasó en Números, acá en Números, ¿verdad? Como dice la Torá. Si la Escritura dice que el cielo y la tierra pasará, mas la dabar de nuestro Abba no pasará, ¿será entonces que las naciones estamos viviendo la ira del Todopoderoso? A causa de la prostitución espiritual que se vive aún dentro de las congregaciones, aún dentro de aquellos que dicen conocer la Escritura. Entonces imagínense cómo está. Y nos lamentamos por lo que pasa en las naciones, pero no quieren dejar la idolatría. Mucho pueblo no quiere dejar la idolatría. Mucho pueblo, a pesar de que ya conoce que el Padre está diciendo, vuelvan su corazón a mí, vuelvan a la senda antigua, muchos dicen, no queremos. Como le dijeron a Jeremías, no escucharemos, pese a que el Padre está advirtiendo. Pero si se lamentan, si están diciendo, ay Diosito, protégenos, guárdanos, que no haya otro terremoto, Diosito, protégenos, ¿verdad? Pero resulta que el Padre está advirtiendo. Usted que ya escuchó, usted ya lo sabe. Es una advertencia del Todopoderoso. Si aún tenemos familias idólatras, si aún tenemos familias que viven en perversión sexual, si aún tenemos familias que no quieren obedecer al Todopoderoso, bueno, usted dígale, pero es mi deber comunicarte que la ira del Todopoderoso se enciende. Porque nos enseñaron solo de un Dios bueno, lleno de amor, lleno de misericordia. Pero no nos enseñaron que ese Dios también tiene ira. O usted como padre, cuando su hijo comete algo, ¿verdad?, que a usted le causa molestia, a usted no le molesta, sino que se ríe y se goza de lo que haga su hijo o su hija. ¿Verdad que se va a encender en ira? Le va a molestar muchísimo. La prostitución, la fornicación, el adulterio espiritual, al Padre le molesta y se llena de ira. Entonces, esa es la realidad de lo que está viviendo las naciones en este tiempo. Pero hay un pueblo que no entiende aún o no quiere entender ¿por qué es lo que está aconteciendo? Todos estos sucesos en las diferentes naciones. ¿Y cómo es que sucedió este grave hecho de que dice que el pueblo se comenzó a prostituir? Y que las mujeres invitaron al pueblo al sacrificio de sus dioses, ¿verdad? Las hijas de los príncipes de Madián y de Moab fueron las que fueron usadas o el instrumento para hacer caer al pueblo de Israel. Dice que ellas salían al encuentro de los israelitas y los seducían. Como dicen acá los estudiosos, que ellas montaron puestos alrededor del campamento hebreo
con mercancías muy hermosas, pero los puestos, las tiendas que ellas montaron, tiendas artesanales, dice que eran atendidos por señoras mayores. O sea que llegaba un hebreo, encontraba una señora adulta, pero cuando llegaba donde ella, si el hebreo se interesaba por un artículo, la señora le decía, pase usted al interior y hable con la dueña. Ella le va a dar un mejor precio. Y cuando ellos entraban, se encontraban con una joven princesa premeditadamente para seducirlo. O sea que había todo un plan. No es que los hebreos fueron de buenas a primeras, ¡hey, moabita, ven! Hubo una seducción. Hubo una seducción. ¿Recuerda quién seduce? Hemos venido hablando, ¿verdad?, de la seducción, ¿verdad? Esto de que cuando, voy a poner un ejemplo, cuando un varón dice, perdóname, le dice a su esposa, caí en la tentación, apenas la conocí hoy. Y resulta que ya tuvo relaciones con ella, con esta mujer. Estoy poniendo un ejemplo. No siempre es así, porque primero hay una seducción. Sus ojos, sus oídos fueron arrastrados a seducción. Eso de que fue de la noche a la mañana, no es así. Hubo una seducción. No solamente para los hombres, también para las mujeres. Porque así es el enemigo. Comienza a seducir. Esa es la trampa para que caiga un creyente. No crea que va a caer de la noche a la mañana. Entonces, ¿verdad? Allí mismo en Números dice, en el capítulo 31, verso 16, dice, sin embargo, ellas son las mismas que a instancias de Balaam indujeron a los israelitas a transgredir contra Yahvé en el asunto de Peor. De modo que la comunidad recibió el golpe de la plaga. O sea que hay un golpe, hay un juicio, un golpe a la tierra. Un golpe al pueblo es un juicio. Todos hemos escuchado y ya hemos nosotros aprendido también, ¿verdad?, en la Torá, de las plagas, ¿verdad? Usted ha escuchado las 10 plagas. No es solo una plaga, es un golpe, es un juicio a una deidad, a la idolatría. Porque de la idolatría se desencadena todo, la brujería, la hechicería. Se desencadena todo. Entonces, aquí el pueblo fue castigado. El pueblo recibió un golpe de la mano del Todopoderoso. No crea que tenemos un Elohim malo. No crea que nuestro Padre es malo. ¿O será que cuando usted corrige a su hijo, le dice, tú eres mala? Y usted se siente culpable que usted es mala, o usted le dice, no, te estoy corrigiendo y te castigo porque has hecho lo que no debías. ¿Será que usted corrige al hijo para corrección o para matarlo? La Escritura dice que es para corrección. El Padre lo hace para corrección. Y es tan bueno nuestro Abba que Él nos da tantas oportunidades. Pero ¿sabe algo? El pueblo es terco. El pueblo insiste en el pecado. ¿Cuántos murieron en el golpe del COVID? Quizás familiares, amigos, vecinos. ¿Cuántos murieron en el golpe que vino a la tierra a través del COVID? Pero se le olvidó al pueblo. Ya se olvidó que eso fue un golpe que vino a todas las naciones. ¿A causa de qué? De la idolatría. A causa de que el pueblo se rehúsa a obedecer las instrucciones del Todopoderoso. Si tan solo comenzáramos a escuchar las instrucciones y a ponerlas por obra conforme vamos aprendiendo, porque es cierto, esto es un caminar. Esto es ir aprendiendo e ir obedeciendo. Esto no es de la noche a la mañana. El padre no es malo, es como cuando un niño se va formando. Usted al niño
no le va a exigir que entra a primero a la primaria y usted le dice, no, al próximo año tú ya tienes que estar en secundaria. No, es un proceso de aprendizaje. El niño va pasando su etapa escolar, infantil, y va ascendiendo. Es un proceso de aprendizaje. Pero el niño no se niega a aprender. El niño va escalando. Primero, segundo, tercero. ¿Cuántos libros de la Torá hemos escalado hasta ahora en obediencia? Porque no solamente es escucharlo, sino también obedecerlo. Y así es nuestro Padre. Porque muchos cuando escuchan Torá, lo primero que se viene a la mente es ley. Porque nos hicieron creer que el Padre es un Padre rígido que viene a decirte, hoy lo escuchas y ya tienes que aplicarlo. Y tienes que cambiar. Ya, ipso facto. Él es papá. Métase en la cabeza hoy algo. Él es papá. Y si usted como papá es bueno con sus hijos, si vosotros padres, ¿verdad?, siendo malos, son buenos ustedes con sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, que Él es bueno y como Él no hay? Él es único. Él es papá. Pero Él quiere que vayamos de avanzada. Que así como un niño, usted con toda la emoción va, lo inscribe en la preparatoria y el niño cursa y luego va al escolar y así papá también quiere vernos crecer. Papá también quiere ver cómo va nuestra formación, nuestra disciplina. Pero si nosotros desechamos la instrucción, y dice la Escritura que aquel que no acepta corrección, instrucción, ese no es hijo. Ese es bastardo. Usted fue llamado para ser hijo. Y la fornicación, la idolatría, trajo consecuencias. La plaga. Balaam es el profeta hechicero que operaba bajo un manto. ¿Pero bajo qué manto? El manto de la serpiente, igual que Jezabel. El manto de la serpiente, porque en su corazón solamente había maldad. Él quería ver a Israel que caiga. Por eso le dio el consejito a Balac. Él no amaba a Israel. Él lo despreciaba. En este tiempo, Balaam ya no está, ni Jezabel tampoco, pero siguen operando. Y es lo que vemos, que se mueve en muchos lugares. Ya no están físicamente, ¿verdad? Ni Balaam ni Jezabel, pero sí eso es ese espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los opositores a la enseñanza, a la instrucción del Todopoderoso. Son los opositores al diseño original de nuestro Abacadosh. Y toda doctrina, toda enseñanza que lleve a quebrantar Torá, a quebrantar los mandatos, las instrucciones del Todopoderoso, están influenciados por ese espíritu que operaba en Balaam, en Jezabel. Es tremendo. Y así hay muchos. Puede ser el apóstol, el profeta, el maestro más reconocido y que tenga una congregación muy grande y que esté en no sé cuántos países. Pero si quebranta Torá, el Padre le dirá, apartaos de mí. Yo no te conocí, porque tú me eras de oposición. Y le digo esto porque hay muchos a cual el Padre ya los ha llamado. Quizás a un principio sí, como nosotros también. Venimos de un cristianismo, sí, pero el Padre ya nos sacó. Y cuando el corazón está sano, va a recibir la luz.
Pero cuando el corazón está en tinieblas, la luz no va a poder entrar de allí, porque va a haber tropiezo. No solamente esto es para los profetas que operan bajo ese manto, sino para todos aquellos que ministran su odio, su desprecio, rechazo por todo lo que huele a Israel. Y cuando hablo de Israel, es a la obediencia del Dios de Israel, porque la gente ha hecho una idolatría con el país de Israel. Eso sí les gusta. Y dicen, ay, yo quiero ir al tour de Israel, yo quiero ir a Tierra Santa. Pero odian, rechazan y desprecian las instrucciones del Dios de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no les interesa saber de las fiestas del Todopoderoso, no les interesa saber de las leyes alimenticias, porque les dicen, ya todo está listo, come. Si a Pedro se le dijo, mata y come, ¿sabe que había? Culebras, cocodrilos. ¿Será que el Padre le estaba hablando de eso? Es porque no conocen la Escritura. Solo tomaron parches de la Escritura a conveniencia, hicieron su propia doctrina. Por falta de conocimiento se está perdiendo el pueblo. Y esto ya lo habíamos enseñado. Imagínense cómo el Padre le va a decir, come cocodrilo, come serpiente. Eso había en el lienzo. No se trataba de animales. El que no entiende lo profético. Mire, para entender el pacto renovado, yo tengo que conocer Torah. De lo contrario, no va a saber, no va a entender, porque Yeshua habló Torah. Habló Tanakh, Torah, más profetas, más salmos. Necesita mucho pueblo ser libre del yugo babilónico en el que se encuentra hasta ahora. Y usted quiere ser libre, hablo de los que no están todavía conociendo Torah. Necesita escuchar Torah. Necesita conocer la instrucción conforme está escrito. La doctrina verdadera. No la doctrina con que adoctrinaron a muchos, tomando parches de la Escritura. Ninguna plaga te tocará, sí, pero ¿cómo? Cuando obedezco lo que escrito está en aquel que dijo eso. Es una promesa, sí, pero ¿para quién? Para el que obedece sus instrucciones. Ninguna plaga quiere decir ningún golpe que venga a ti te va a dañar. Puede venir un terremoto, a ti no, tu casa no se va a caer. Puede venir lo que venga, a ti no te va a afectar. Pero ¿cuándo? Cuando obedezcas al que dio estas instrucciones, al Dios de Israel. Aquí podemos ver cómo operan doctrinas, ¿verdad? Doctrina de Balán, doctrina de Jezabel, porque también Jezabel da doctrina, da consejo, da enseñanza, también seduce. Eso ya lo hemos visto en Apocalipsis 2:20, cuando dice, sin embargo, tengo contra ti que toleras a Jezabel, que dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a fornicación y a comer lo sacrificado a los ídolos. Eso pasa en este tiempo con muchos profetas. Seduciendo, endulzando el oído. Profetizando lo que el pueblo quiere escuchar. Simplemente eso. Profetizando lo que el Padre no ha mandado hablar. Y están seducidos por congresos. Están seducidos por talleres. Están seducidos por reuniones proféticas a donde no pasa nada. Solo llegó al alma. Endulzó el oído, tocó el alma y después siguen en las mismas. Porque no forma, porque no enseña de forma correcta. Ahora la pregunta para todos nosotros sería, ¿qué es aquello que está seduciendo al pueblo para apartar a los siervos del Todopoderoso? ¿Qué será aquello? Si dice que seduce, eso era lo que hacían las princesas de Moab y de Madián, seducían. ¿Qué será ahora lo que está seduciendo? Y dice que era con mercancías con precios tentadores.
Princesas, en el término espiritual, principado. Hay mucho por aprender. ¿Cómo opera? ¿Qué es lo que opera cuando usted va a un centro comercial? Y dice mucha gente, ay, es que yo soy un comprador impulsivo. No, no, no. Usted tiene una influencia espiritual. Seduce. Bueno, sigamos. Entonces, mire, esto me llevaba, cuando leía esto de que para ejecutar el plan, la enseñanza, la doctrina que dio Balaam a Balac, Balac usó a su hija, a su princesa. Y ella, a su vez, fue donde las otras princesas. Y esto me llevó a leer un pasaje en el Pacto Renovado que está en Marcos capítulo 6, verso 14 en adelante. Búsquelo. Marcos 6, capítulo 6, verso 14. Vamos a ver acá cómo fue que operó o qué pasó, qué doctrina hubo para que se le dé muerte a Juan el Inmersor o Juan el Bautista, como es conocido. Vamos a ver qué pasó con Juan. Su muerte fue por una doctrina de una mujer. Su muerte se dio por el consejo, por la instrucción, por la enseñanza, porque hubo seducción, porque endulzó, porque envolvió, porque eso significa doctrina. Una mujer, ¿a quién? A Herodes. Vamos a ver qué pasó. Voy a leer. Dice el verso 14. Mientras tanto, el rey Herodes se enteró de esto, porque la reputación de Yeshua se había difundido. Algunos decían, Johanán, el que sumerge, ha sido levantado de entre los muertos. Por eso estas señales milagrosas están operando en él. Otros decían, es Elías. Y aún otros, es un profeta, como unos de la antigüedad. Pero cuando Herodes oyó esto, dijo, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Es tremendo. ¿Y de qué es lo que se enteró Herodes? ¿Cuántas veces usted ha leído acá? Cuando Herodes reacciona de esta forma y dice, el que está moviéndose, el que está ahí es Juan, al que yo decapité. ¿Pero de qué se enteró Herodes? De las señales milagrosas que hacía Yeshua. A los oídos de Herodes llega todos estos comentarios. Y algunos decían que era, ¿verdad? Juan el Inmersor, dijo Herodes. Algunos decían que era Elías, otros decían que era un profeta, como un profeta de la antigüedad. ¿Y por qué dice aquí un profeta de la antigüedad? Los profetas dan señales de parte del Todopoderoso. Hablan con autoridad del Todopoderoso. Los profetas confrontan, ¿verdad? Esos son los profetas que se necesitan en este tiempo. No profetas que van a negociar con el pecador a causa del pecado. No como Balaam. Se necesitan profetas, como dijo alguno de ellos acá. Es un profeta, como uno de la antigüedad. Pero Herodes dijo algo. Es Juan, a quien yo decapité. Note algo. Herodes dijo, yo decapité. Y sabemos que él no lo decapitó, pero él ordenó hacerlo, ¿verdad? Y aquí hay algo interesante que tenemos que aprender. Aceptar culpabilidad.
A veces decimos, no, es que yo no fui. Pero resulta que quizás no lo hicimos, como aquí Herodes no fue el que decapitó, pero sí ordenó hacerlo. Así sucede. Somos culpables de nuestros actos, tanto físico como verbal. Sí, porque quizás no estoy hablando de una muerte física, pero quizás alguien es responsable de una muerte, voy a poner, de una separación, de un problema familiar, de un pleito entre familia, de un pleito entre cónyuges, de un pleito ministerial. Quizás fue, dijo, comentó algo con alguien y se enemistaron. Eso también es muerte, traer muerte a una relación, a un matrimonio, a relaciones ministeriales. Entonces Herodes dijo, yo lo decapité. Quizás es Juan. Dice el verso 17, porque Herodes había mandado arrestar a Johanán o a Juan y le había echado en prisión atado con cadenas por causa de Herodías. Aquí entra ya una mujer. Por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, que Herodes la había tomado por mujer. Pero Johanán o Juan le había dicho, violas la Torá, tomando por mujer a la mujer de tu hermano. Es tremendo. Miren, dice que Herodes mandó a encerrar a Juan, lo arresta, lo ata con cadenas por causa de su mujer. Porque la mujer que él tenía había sido su cuñada, era mujer de su hermano Felipe. Y dicen los estudiosos que esta mujer, al ver que Felipe no estaba en el trono, ella lo deja y se va con Herodes. Entonces, ella estaba muy bien en una posición con su marido, ¿verdad? Porque quería Herodes por eso. Pero allí había una violación a la Torá. Y Herodes lo había permitido, porque él tomó a la mujer. Ahora, ¿será que le tomó a Herodías porque sí nada más? No, allí hubo una seducción, ¿verdad? Herodías dicen que lo incitaba día y noche a Herodes y le decía, no soporto a ese Juan. Enciérralo, mátalo, mátalo. Mira cómo cada vez que viene solo me viene a confrontar. Me viene a decir que hemos quebrantado Torá. Mátalo. Pero resulta que Herodes tenía temor porque él sabía que Juan era un profeta. No lo mató, pero lo mandó a encerrar con cadenas y lo metió en prisión. ¿Cuál era la confrontación que le hacía el profeta Juan? Violas la Torá. Y eso es lo que a muchos no les gusta. Eso es lo que a muchos no les gusta. Y dicen que estamos en el pacto renovado. Johanán también está en el pacto renovado. ¿Y qué creen que era lo que hacía Herodes? Confrontarle el pecado, la violación a la Torá. Eso era lo que le confrontaba. Y Herodes llevaba una culpa. Por eso mandó a arrestar a Juan. Porque le confrontaba el pecado con la verdad, que es la espada. No crea que Juan iba y le decía, oye, tal y cual. No, 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 no. ¿Sabe qué le decía? Escrito está en Éxodo 20:17. No desearás la casa de tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de su prójimo. Le hablaba Torá. Y así es como tenemos que confrontar el pecado en este tiempo. ¿Qué es pecado? Es que se nos enseñó que pecado solamente es matar y robar. Todo lo que quebrante los mandatos, la instrucción del Todopoderoso es pecado. Y usted, como voz profética, no se puede callar ante el pecado. Usted está puesto para confrontar.
Por eso necesita conocer la Torá. O se va a quedar callado. O porque es su familia usted no va a decir nada, o porque son sus amistades. No, usted tiene que confrontar. Juan le confrontaba con la espada, con la palabra. La palabra es espada de doble filo. Y como esa espada duele, a muchos les duele. Y es más fácil decir, aquí no hay amor, me voy, a decir y reconocer el pecado. Reconocer lo que estoy haciendo desagradable delante del Todopoderoso. Eso es lo que nos enseña, o lo que a muchos no les gusta, y por eso dicen, no, esa escuela profética es aburrida. No, eso ya no, vea, eso es en la ley. No, acá estamos hablando en el pacto renovado, en Juan, que dice que le confrontaba el pecado y le decía, violas la Torá. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Cuándo un pecador va a saber que está quebrantando Torá? Cuando usted le diga, escrito está. Levítico 18:16, estoy hablando Torá porque Juan le dijo, violas la Torá. Dice, no descubras la desnudez de la esposa de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. Vamos más adelante, Levítico 20, verso 21. Si un hombre se casa con la esposa de su hermano, es una indecencia. Es la desnudez de su hermano la que ha descubierto y quedarán sin hijos. Eso dice la Torá. Entonces, quizás hoy no sea el pecado de haberse cogido a la mujer del hermano. Quizás el pecado sea otro mandato que se está quebrantando. Pero cuando conocemos lo que escrito está, podemos decir, esto no lo tolera el Todopoderoso. Vamos a ir al verso 19 de Juan, nuevamente. No pierda Juan. Vamos a ver, de Marcos, perdón, Marcos 6, capítulo 6, verso 19. Entonces, como Juan, cada vez que iba, le confrontaba con la Torá el pecado de Herodes y de Herodías. Herodías odiaba al profeta Juan. Mire lo que dice el verso 19. De modo que Herodías tenía rencor contra él y quería que lo mataran. Pero esto no lo podía hacer porque Herodes tenía temor de Juan y le protegía, porque sabía que era un justo, un hombre santo. Cuando le oía se quedaba molesto, pero aún le gustaba escucharle. En esta traducción dice así. Y yo me ponía a pensar, bueno, cuando llegaba Juan, le confrontaba el pecado a Herodes, a él le molestaba, sí, porque es una espada la palabra, ¿verdad? Le hincaba, pasaba, traspasaba, le molestaba, pero igual le gustaba escucharlo. Y dice que lo protegía, no lo quería matar, porque Herodes tenía temor. Él sabía que era un profeta, un hombre justo, un hombre santo, apartado para el Todopoderoso. Pero la mujer, Herodías, lo odiaba. Y Herodes se dejó seducir de su mujer y lo mandó a prisión a Juan. Note algo acá. Herodías está en medio del asunto. Herodías, como les dije, por buscar posicionamiento, estaba con Herodes. Abandonó a su esposo Felipe, que era el hermano de Herodes. De cuñada pasó a ser la esposa. Herodías, al igual que Jezabel, buscan estar en lugares de gobierno, buscan estar en lugares de posición. Y cuando son confrontados, quieren apagar la voz, callar la voz del que los confronta, la voz de la verdad. ¿Y cómo lo hacen? A través de la seducción. ¿Cómo cayó el pueblo de Israel ante Balac?
a través de la seducción. ¿Con quiénes? Con unas mujeres. Este hombre llamado Herodes, que estaba en una posición de gobierno, temía a Juan, pero se dejaba seducir fácilmente por las mujeres. Su mujer lo sedujo para que, aunque no mató a Juan a primeras, lo encerró. Pero también tenía un plan B, como lo tuvo Balaam. Vamos a ver más adelante. Verso 21. Pero finalmente llegó la oportunidad, o sea que busca oportunidad el enemigo, ¿verdad? Porque Herodes le decía, no, Herodías, voy a parafrasear lo que he leído. Herodías, no puedo matar a Juan porque él es un profeta. Juan es un justo, no lo voy a matar, lo voy a encarcelar. Ya no lo vas a ver, va a estar encarcelado, ya no nos va a venir a decir, a confrontar el pecado. Pero Herodías no quería solamente que esté encarcelado, quería verlo muerto, quería callar su voz. Ella buscó todas las formas y los medios, tal como Balaam, para hacer caer al pueblo de Israel. Buscó la oportunidad, lo mismo que hacen las tinieblas. ¿Cuántos hemos leído, verdad? Que dice que Hasatán anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y para quién cree que esta palabra? Para los de afuera que no conocen Torah. Para nosotros, los de afuera están devorados ya. Esto es para nosotros. Está buscando una oportunidad para hacernos caer. Por eso usted no puede descuidar su vallado. Herodías, dice aquí el verso 21, pero finalmente llegó la oportunidad. Herodes dio un banquete en su cumpleaños para sus nobles, oficiales y los hombres prominentes de Galilea. Qué tremendo. Aquí vamos a ver algo importante. ¿Por quién cree que fue adoctrinado o le dio el consejo de hacer una fiesta de cumpleaños, de hacer un banquete de cumpleaños? Por Herodías, porque conocía a su marido por dónde podía caer. Sabía que podía seducirlo y da una fiesta con los nobles, con los príncipes, con la gente importante. Da un banquete de cumpleaños, ¿verdad? Invitan a mucha gente importante, porque Herodías era la que buscaba la oportunidad para matar a quien le confrontaba. Y llegó el momento. Dice que fue el cumpleaños de Herodes. Y les voy a decir algo. Los cumpleaños, las celebraciones de cumpleaños, no es propio del pueblo de Israel. Si usted es un israelita, usted tiene que también salir de esa costumbre. En ninguna parte de las escrituras se mencionan los cumpleaños, a no ser el cumpleaños de Herodes, el cumpleaños del rey Asuero, de gente que no conoce ni obedece Torah. Ah, profeta, y entonces, ¿no me puedo comer un pastel? Sí, se lo puede comer. En su casa, con su familia, dele gracias al Padre. Pero hacer acá lo que dice un banquete espléndido, ¿verdad? Ay, que los globos, que los mariachis, que la fiestita, que todo lo que hace Babilonia, eso no es para el pueblo de Israel. Entonces, esto no se menciona en las escrituras, en ninguna parte de los cumpleaños. Herodías fue la que dio el consejito, tal como Balaam, porque ella buscaba
muerte de Juan. Y ella necesitaba un plan para que Herodes ejecute ese plan. Aquí hubo, ¿qué cosa? Inducir engañosamente o engatusó, eso significa doctrina, porque recuerde que Herodes no quería matar a Juan. Vamos a ver qué dice el verso 22. La hija de Herodías entró, danzó y deleitó a Herodes y a sus huéspedes. Es tremendo. Ahí hay un punto, eso es para detenernos un momento. Y esto me llevaba a pensar, para mucho pueblo, como todavía, ¿verdad? Dicen, ay no, si vamos a un cumpleaños, yo no bailo, yo no tomo. Esto dicen nuestros hermanos cristianos, ¿cierto? Yo no bailo, yo no tomo, pero voy donde la fiesta del amigo, el cumpleaños de la tía y yo me quedo sentada. ¿Sabe qué se ministra en los cumpleaños babilónicos, egipcios? Seducción. Después no diga, ay, yo no sé por qué mis hijos están así, por qué mi esposo está mirando a otra mujer, por qué está pasando esto. Bueno, siga asistiendo a las fiestas de cumpleaños, que eso es lo que se ministra, seducción. Reunirse con el pueblo de Israel, con sus hermanos, a una comida, a un pastel, cómase. El padre no le va a reprender porque se coma y haga, ¿verdad? Para darle gracias al Todopoderoso porque tiene un excelente papá, una excelente mamá, una excelente hija y se come un pastel ese día y es una comida especial. Bien. Pero donde se ministra seducción en las fiestas babilónicas, en las fiestas egipcias, después no se queje. Después no diga, ay, yo no sé por qué mi esposo está mirando a otra mujer. ¿Por qué me está pasando esto? O el matrimonio de mis hijos. Bueno, todo tiene una connotación espiritual. Yo no sé por qué mis hijos, tengo una hija de 18, 17, 16, 14 y no sé qué le pasa, está rebelde. Bueno, ¿a qué fiestas está mandando usted a sus hijas o a sus hijos? ¿Cuánto nos falta conocer lo que se ministra espiritualmente en las fiestas? Entonces, cuando la muchacha entra, la hija de Herodías entra, ella comienza a danzar. Pero esta danza, no crea que es, ay, es una danza. No, no, por eso es que danza no es la palabra apropiada. Para el Todopoderoso es adoración. Lo que ella hizo, sí, danzó. Porque danzó sensualmente. Danzó para seducir, para deleitar los ojos de quien la veían. Esto hizo la mujer, la hija de Herodías, la sobrina de Herodes. Cuando el rey se dejó envolver, porque aquí estaba aplicando una doctrina a ella. Por eso es que cuando hay la danza, ¿verdad? No cree que simplemente usted va y alguien en una congregación cristiana, voy a hablar, y hay una danza. No, no es que no es solo una danza. Ahí hay una doctrina. Doctrina significa endulzar, seducir, envolver. Ahí hay algo que se está envolviendo. Y si la persona que está danzando opera con un espíritu de seducción, ¿qué va a ministrar? ¿Por qué están las congregaciones como están? ¿Cuánto le falta aprender a muchos pastores? Porque sus congregaciones y ellos mismos han caído en lujuria y en perversión sexual por lo que se ministra adentro. Esto no se habla. ¿Sabe por qué no se habla? Porque hay que tener santidad en esa área para hablar. Cualquiera no habla esto. Y así están muchas congregaciones, ministrados, seducidos, envueltos por ese manto de sensualidad, de sexualidad, endulzados sus ojos
con lo que está ministrando en ese momento, porque es un espíritu. No porque una joven salga a danzar desnuda, no. Es un espíritu que opera en aquellas que danzan o en aquellos que danzan. ¿Cuánta falta nos hace conocer? O les hace conocer a muchos, les falta conocer a muchos. Esta joven entra, danza y deleita a Herodes. Y no solo a él, sino a todos sus huéspedes. Es decir, todos se decían, qué linda muchacha, qué hermosa, qué belleza. Quedaron deslumbrados, seducidos. Tanto fue así, este fue el plan de la mamá, de la joven, no de la joven, de la mamá. La joven recibe una doctrina y ella imparte una doctrina. ¿Cómo impartió una doctrina? Por la danza. No crea que es solo danzar. Ella imparte una doctrina y todos caen envueltos en la doctrina que primero vino de Herodías a la hija y la hija la impartió a todos los que la vieron danzar y se dejaron envolver. Tanto fue así que el rey Herodes le dice, pide lo que quieras que yo te lo doy. Yo te lo daré, pide lo que tú quieras. Seducción. Lo que envolvió a Herodes, y ya le voy a decir por qué también, a los que con él estaban, a los príncipes. Y dice que se inclinó, dice el verso 23, y se inclinó ante ella, diciendo, cualquier cosa que me pidas, yo te daré hasta la mitad de mi reino. Tanto estaba seducido Herodes, tanto estaba envuelto en la seducción, porque esto es lo que hace las tinieblas, seducir. Los hijos de Israel cayeron por la seducción. Sedujo y le dijo, pídeme lo que quieras. Yo te daré hasta la mitad de mi reino. Ni siquiera se dio cuenta de sus palabras, lo que estaba diciendo. Es tremendo, ¿no? Herodías tenía su plan. Y en esto también cayó su ayudante, su hija, ¿verdad? ¿Usando qué? La sensualidad, la seducción, porque deleitó a Herodes y a sus huéspedes. Lo deslumbró a Herodes y lo hizo caer porque dice que él se inclina ante ella. Eso es lo que busca el sistema de este mundo, que el pueblo del abacado se incline ante la seducción babilónica. Eso es lo que está buscando. Eso buscó Herodías a través de su hija. Y Herodes se inclina y le dice, pídeme lo que quieras. Y le añade algo más, porque ya le había dicho, pídeme lo que quieras y te lo daré. Se inclina y le dice algo más. Y le dice, cualquier cosa que me pidas yo te daré hasta la mitad de mi reino. Eso es lo que busca Babilonia. Que se incline ante el sistema de este mundo. Por eso la Escritura dice que el Todopoderoso dijo, yo tengo aún unos que no han doblado sus rodillas a Baal. El Padre va a usar al que no haya doblado sus rodillas, al que no se haya inclinado al sistema de este mundo. Puede ser la congregación más grande, el pastor que tenga 40 años de ministerio. Eso no sirve. Y mire que deslumbró tanto Herodes que él se inclinó ante ella. Cayó ante la hermosura de la muchacha. Cayó en la red de Herodías, la madre de esta joven. ¿Y sabe qué? Los dichos de la boca de Herodes lo entrelazaron. Proverbios capítulo 6, verso 2 dice, has quedado atrapado por las palabras de tu boca, entrampado por tus propias palabras. Cayó en la trampa.
cuando nosotros hablamos, no crea que eso de que las palabras se las lleva el viento, eso olvídese, eso fue alguien que no conoce la escritura. Eso es una doctrina errónea, eso es una enseñanza errónea, las palabras no se las lleva el viento. Por nuestras palabras quedamos enlazados para bien o para mal. Herodes 2 veces repitió y sus palabras lo atraparon. Cuando él le dice esto a la muchacha, veamos qué dice el verso 24. De modo que ella fue a ver a su madre y le pregunta, ¿qué le debo pedir? Herodías le dice, la cabeza de Juan, el que sumerge. ¿Por qué la muchacha va donde la mamá? Porque el plan no era de ella. Era un instrumento. Y le quiero decir algo, que las tinieblas también tienen su instrumento. Porque las tinieblas son una imitación del Todopoderoso. Todo quiere imitarlo. Nosotros somos instrumentos del abacados. Las tinieblas también tienen instrumentos para hacer caer al pueblo del Todopoderoso. Y hay muchos instrumentos de las tinieblas en este tiempo, dando unas doctrinas que hacen caer al pueblo. Y tenemos que tener cuidado. Ella va donde su madre, porque ella no fue la que planificó, sino que fue su mamá. Ella fue el instrumento y ella corre a preguntarle, ¿qué le pido? ¿Qué le digo? Mira, me dijo esto. Y ella le dice, quiero la cabeza. Dile que quieres la cabeza de Juan, porque recuerde que quería que lo mate. Pero Herodes le dijo, no lo voy a matar, lo voy a encarcelar. ¿Sabe algo? Las tinieblas buscan la cabeza. El plan entró en acción. Solo bastó que Herodes hablara, ¿verdad? Y la joven fue a buscar a su mamá porque quería la siguiente doctrina, la siguiente instrucción. ¿Verdad? Le dijo, ¿qué más hago? Cuando ella le dice la cabeza, veamos qué dice el verso 25. Enseguida corrió al rey y anunció su petición y le dijo, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Johanán, el que sumerge. Es tremendo. ¿Y sabes algo? Yo lo voy a ver de forma espiritual y quiero que así lo vea usted. Eso es lo que pasa. Mucho pueblo no quiere sumergirse en las aguas profundas de la Torá. Muchos solamente están por los laditos. Allí no vamos a conseguir nada. Juan, el que sumerge, sí, porque él era el que sumergía en agua, recuerden. Y ella no perdió tiempo, ¿verdad? Ella recibió la doctrina, la instrucción de su mamá y fue al rey y le dijo, quiero la cabeza de Juan. Y así es como opera el enemigo. Busca las cabezas a través de la seducción. Así es Babilonia, seduce. Porque, voy a ver en lo natural, una persona sin cabeza es también, ¿qué cosa? Sin visión. Porque en la cabeza, ¿verdad? Está nuestra cara y ahí están nuestros ojos. Si no tiene cabeza, no tiene visión, está sin guía, está sin dirección. Y así están muchas cabezas en este tiempo. Cabezas de familia, cabezas ministeriales, están sin instrucción, sin visión. ¿Por qué? Porque se dejaron seducir y se inclinaron ante el sistema de este mundo, ante lo que Babilonia ofrece. Las falsas enseñanzas, las falsas profecías y la falsa adoración. ¿Por qué le digo falsa adoración? Porque se ha confundido que ver a un poco de
jóvenes danzando, es adoración. Porque no se conoce Torá, porque no se saben los principios que es una verdadera adoración. En la adoración hay sacrificio, no es lucirme. Vamos a ver qué dice más adelante. El verso 26 dice, cuando Herodes recibe la noticia, ¿verdad? Quiero la cabeza. Dice que Herodes se espantó, se asustó, porque nunca imaginó que la muchacha le iba a hacer tremenda petición. Se asusta, dice, la cabeza de Juan. Él le tenía temor. Él sabía que era un profeta. Era un justo. Pero mire lo que dice más adelante. Pero como había jurado ante sus huéspedes, no quería romper su palabra a ella. Herodías tuvo un plan perfecto. Invitó a todos los nobles, a todos los príncipes. Y las palabras de Herodes lo entramparon, lo engatusaron con la seducción. Y yo digo acá que Herodes no conocía a quien dormía a su lado. Porque la misma que fue capaz de traicionar a su hermano era capaz de cualquier cosa, hasta llegar a la muerte. Porque ella fue quien indujo a su hija para pedir la cabeza de Juan. Ella fue la que maquinó el plan. Herodes nunca se esperó que le pidieran la cabeza de Juan, pero ya estaba dada la palabra. Y dice que fue más fuerte el compromiso ante sus invitados, ante los que estaban allí, que quebrantar su palabra. ¿Por qué? Porque él dijo, pero es que yo ya lo repetí 2 veces y yo soy un rey. No puedo quebrantar mi palabra. Los que me escucharon me van a demandar, a decir, tú lo dijiste. Escuche esto. Así hay muchos que siguen quebrantando las instrucciones del Abacados. Porque es más fuerte el compromiso que tienen con el hombre que el compromiso con el Todopoderoso. Es más fácil quebrantar un mandato, una instrucción del Todopoderoso para muchos, antes que decirle a toda una congregación, vamos a salir de Babilonia. Porque tienen compromisos con el hombre. En las familias es más fácil quebrantar un mandato porque son mis hijos o por cualquier otra situación que obedecer al Todopoderoso. El Padre nos va a demandar. No creas que solamente esto es para las congregaciones, es para nosotros, empezando desde la casa. Porque el juicio, el golpe, empieza desde la casa. Herodes dijo, no, yo no puedo quebrantar mi palabra. No puedo quebrantar porque es que ya los príncipes me escucharon. Él prefirió quebrantar el mandato que dice, no matarás, antes que quebrantar su palabra. Es mejor quebrantar la palabra del hombre y no quebrantar la palabra del Todopoderoso. ¿Qué importa si de una congregación se van todos y me tengo que quedar solo? Pastor, quédate solo, porque si fuiste llamado por el Padre, Él te va a respaldar. Eso es lo que ha sucedido en esta casa. Ah, que se fueron. Pero el que nos llamó nos ha respaldado. Muchos prefieren quebrantar un mandato antes que quebrantar los compromisos adquiridos con el hombre. Voy a poner un ejemplo. No le reprendo a este hermano, no le digo nada de su pecado, no le digo nada porque es que es el hermano que más diezma en esta congregación. No importa que viva como viva, porque es que es el hermanito que, vea, me presta el carro, por poner un ejemplo.
Es el hermanito que me trae el mercado cada semana, porque así hay muchos que prefieren quebrantar los mandatos del Todopoderoso, haciéndose de la vista gorda ante lo que ven en las congregaciones, a sus líderes, a sus congregantes, y no poner disciplina, porque tienen compromisos con el hombre. Y el que tiene compromisos con el hombre difícilmente va a poder enseñar la verdad. Siempre va a tener que estar enseñando mentiras. Vamos a ver qué dice el verso 27. De modo que el rey inmediatamente mandó a un soldado de su guardia personal con órdenes de traer la cabeza de Juan. Es tremendo. Él dijo, no puedo quebrantar mi palabra porque ya todos me vieron. Ya ofrecí que daría lo que sea. Llama a su soldado personal y le dice, mira, anda, córtale la cabeza a Juan. El soldado escuchó la instrucción, fue y decapitó a Juan en la prisión. Eso dice el verso 27. ¿Qué hizo el soldado? Estaba cumpliendo una instrucción. ¿Quién era el que tenía que poner orden y disciplina? El líder, el rey. El soldado fue y obedeció. Dice que Herodes mandó a un soldado para ejecutar muerte. Hoy les digo algo. No todo lo que veas con vestimenta de guerra es parte del ejército de Israel. Muchos son enviados de Herodes. Porque a veces cuando vemos, es que también enseñan de guerra espiritual. Tengamos cuidado. No todo lo que usted vea con un traje militar es parte del ejército del Shaddai. Aquí la orden fue dada para ejecutar muerte. Dice el verso 28, trajo la cabeza en una bandeja y se la dio a la joven. Y ella se la dio a su madre. Tremendo. Podemos ver algo aquí, ¿verdad? El soldado dice que lleva y entrega la cabeza, ¿a quién? Al instrumento de seducción, al que le habían hecho la promesa, a la joven. Le dijeron, toma, aquí está tu premio, porque sedujiste al rey y a los príncipes. Y se lo entregaron. Cuando ella recibe la cabeza, el premio, ella se la dio a su mamá. ¿Y cómo es esto que se la dio a su mamá? A la que maquinó ese plan jezabelico. Jezabel odia a quien confronta el sistema de este mundo. Jezabel odia a los profetas, sí, pero ¿sabe a qué profetas? A los del Todopoderoso, a los profetas que hablan con Torá, a los profetas que confrontan el quebrantamiento de la Torá. Jezabel no odia a un profeta del sistema de este mundo. Jezabel no odia al profeta de Babilonia. Jezabel no odia al profeta que se sienta a su mesa a comer. No, a ese lo mantiene. A ese le paga todo. A ese lo sostiene. Jezabel odia a los profetas de Yahvé, del Todopoderoso. Y les voy a decir algo, ya les había hablado algo de la danza. No todo lo que se danza es adoración al Shaddai, al Todopoderoso. En medio del pueblo hay mucha seducción. Muchísima. Y es más, hasta la oferta. Les voy a decir algo. ¿Cuántos conocen de las alas de Isis? En muchas congregaciones usan las alas de Isis, sin imaginar que su mismo nombre les está hablando.
pero por falta de conocimiento se pierde el pueblo. Todo lo que se ministra a través de las alas de Isis, a través de la seducción babilónica, es para cortar la cabeza espiritual, es para dejar sin visión al líder, es para dejar sin disciplina, sin corrección en ese lugar. ¿Quién era Isis? Isis era una diosa egipcia, era una maga, era la esposa de Osiris, el dios de los muertos. Y en muchos dicen, hermosa danza, y están ministrados por Isis. Porque nos falta conocimiento, el pueblo perece. No todo está escrito. Hay que investigar, hay que leer, hay que instruirse. Se necesita visión profética, porque sin visión profética el pueblo se pierde, se desenfrena. Y dentro del pueblo de Israel no se llama danza, se llama adoración. En este tiempo muchos ministros se han dejado seducir por Jezabel, quien los tiene sentados comiendo en su mesa y profetizando lo que ella quiere que escuchen, y no lo que el Todopoderoso está hablando. Y los tienen entretenidos con congresos, con conciertos, con charlas motivacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Así está mucho pueblo. Qué tremendo. ¿Cuántos recuerdan lo que hizo, verdad, el profeta Elías con los profetas de Baal y de Acera? Le dijo, llama a tus profetas, a los 450 de Baal y a los 400 de Acera, que se sientan a la mesa de Jezabel. ¿Qué hay en la mesa de Jezabel? Entretenimiento, congresos, conciertos, charlas, brincas, luces. Pero no hay formación, no hay disciplina, no hay quien confronte. Y podemos aprender de esta porción que estamos ya terminando algo importante. La misión de Juan el Inmersor fue preparar el camino para Yeshua, no quedarse en competencia con Yeshua, es decir, con otro ministerio. Recordemos que la Escritura dice en Mateo 3:3, este es aquel de quien se dijo por medio del profeta Isaías, voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino de Yahvé, enderecen sus senderos. También dijo Juan, yo en verdad los sumerjo en agua por su arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los sumergirá en espíritu de santidad y fuego. Lo que falta a muchos, ¿verdad? Porque se nos hizo creer que meternos en el agua, listo, era el bautismo. Pero nos falta entender qué es recibir o sumergirnos en la Torá. Dice la Escritura que Juan empezó a hacer discípulos. Y recuerde que ese no era su misión, sino preparar el camino a Yeshua. Y aquí encontré algo importante que dice que 2 de los discípulos de Juan siguieron a Yeshua. Vamos a leer. Eso está en Juan 1, del 35 en adelante. Les voy a leer. Dice, al día siguiente estaba de nuevo Yohanan con 2 de sus discípulos. Al ver a Yeshua que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Yahvé. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Yeshua. Tremendo. Los 2 discípulos de Juan lo oyen hablar a Juan. Cuando dicen, este es el Cordero de Yahvé, dice que comenzaron a seguir a Yeshua. Yeshua se voltea y ve que los siguen y les pregunta, ¿qué buscan?
Y ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde vives? Él les dijo, vengan y verán. Así que fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Kefa, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Yeshua. O sea que imagínense, ellos primero fueron discípulos de Juan y siguieron a Yeshua cuando oyeron hablar a Juan y decir, este es el Cordero de Yahvé. Este se encontró primero con su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mashiach, que significa ungido. Él lo llevó a Yeshua y al verlo Yeshua le dijo, tú eres Simón, hijo de Yohanán. Tú te llamarás Kefa, que significa piedra. Entonces, esta porción me hacía ver algo también en cuanto a Juan. No entremos donde el Padre no nos envía. Juan, cuando estaba confrontando a Jezabel, a Herodías, no era solo Herodías, era algo que operaba allí en ella, ¿verdad? Era un principado, porque, ¿verdad? Ahí estaba operando el espíritu de Jezabel. No estaba confrontando solo a Herodes, porque dice que él le tenía alta estima. Jezabel operaba a través de su mujer Herodías. Hoy tenemos que tener mucho cuidado, no porque conozcamos Torá, porque conozcamos algo de guerra espiritual, podemos actuar neciamente. Debemos mirar, conocer con qué entidad espiritual usted va a meterse. ¿Qué entidad espiritual opera en una persona, en una casa, en una ciudad, en una nación, antes de hablar o antes de actuar? ¿Sí? Porque a veces creemos que todos podemos ir a reprender, a hablar, a decir. El enemigo opera también con rangos. Y tenemos que aprender de que no a todo podemos ir contra aquello, porque podemos estar al frente de un principado, ¿sí? Entonces, para esto nos tenemos que preparar y sobre todo ser enviados a lo que el Todopoderoso nos mande a hacer. No ir donde Él no nos envía, ¿verdad? Por más que digamos, sí, el Padre nos dio, no. Si el Padre nos dice allá no vamos a ir. Vayamos, actuemos, hagamos conforme el Padre nos dé la instrucción. Amén. Y aquí podemos ver también cómo Jezabel siempre va a oponerse a que se lleve la verdad. En toda ciudad, en todo pueblo, ¿verdad? Va a operar un principado, un gobernador en las naciones. Entonces, tenemos que tener cuidado de no entrar donde no se nos pida, ¿sí? Y sobre todo, si no somos llamados a hacer algo. Aprendamos que el reino confronta, el reino trae libertad, pero nuestro rey es el que nos envía. Amén.